En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Serendipia y Arrebol, como siempre aquí con mi amiga Semi. ¿Cómo estás, Semi? Aquí sufriendo los efectos del clima. Buen punto. Agripada por obra y gracia de el clima. Entonces, sí, pero vaya, más animada que en el episodio anterior, definitivamente. Sí, el episodio anterior estuvo potente, pero precisamente por eso decidimos tener un tema para hoy un poco más liviano, que precisamente pues es el tema de los colores, ¿no? Uh-huh. Le vamos a dar como siempre un vistazo, pues esperemos a los 360 grados y pues precisamente pues los colores pues evidentemente están en el mundo, ¿no? O sea, son súper importantes para precisamente cómo percibimos nosotros y todos los animales que están pues en este planeta, percibimos precisamente nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí precisamente una relevancia importante porque básicamente nos ayudan a regular aspectos de nuestros ciclos naturales, precisamente de cómo nos relacionamos entre animales, entre plantas y, o sea, entre especies, ¿no? Y con otras especies, ¿no? Entonces, es interesante saber que en realidad, a pesar de que uno pensaría que las cosas tienen un color propio, en realidad las cosas no tienen un color como tal, ¿no? El color uh-huh. es como la ilusión de lo que nosotros percibimos con nuestros ojos, porque resulta que precisamente, pues vaya, sabemos que la luz es la que choca con los objetos y cada objeto precisamente absorbe una cantidad de esta luz, pero una cierta cantidad de luz precisamente se refleja. Y estas ondas que se reflejan pues son precisamente el espectro visible que tiene nuestro ojo. Entonces es interesante decir que los humanos pueden distinguir hasta 10 millones de colores, pero precisamente pues es a través de estas ondas que pues caen en nuestro ojo a través de la córnea, que pues es la parte exterior o la capa de nuestro ojo, y gracias precisamente a la lupa, por así decirlo, al cristalino que tenemos en él, pues esta luz se inclina y llega al fondo del ojo, que pues ahí precisamente tenemos varias células, que de hecho tenemos 3 tipos de células. Bueno, más bien 3 colores básicos, por así decirlo, y 2 tipos de células, que son los conos y los bastones. Los conos son precisamente estas que tienen los 3 colores, de hecho algunas personas tienen 4, y pues son los colores primarios, ¿no? Que es precisamente el rojo, el verde y el azul, y los bastones son más bien para distinguir tonos grises, o sea, unos son para el día y otros son para la noche, o más bien unos son para cuando hay luz o mucha luz y los otros son para cuando hay poca luz. Porque pues estás de acuerdo que cuando no hay luz, pues normalmente vemos más bien en tonos grises, uh-huh. ¿no? Estos son precisamente los bastones. Y pues, como dicho, se encuentran en el fondo de nuestro ojo. Recordemos que nuestro ojo pues es como redondito, es una esfera. Y
cae la luz y está bastante interesante porque resulta que tenemos un punto ciego, así como los espejos que tienen un punto en donde no ves nada. Uh-huh. Así también tiene nuestro ojo y pues a veces no vemos las cosas. Sí. Y bueno, precisamente toda esta información que llega a nuestro ojo y a nuestras células, después son precisamente mandados por el nervio óptico al cerebro, y ahí es donde precisamente se procesa toda esta información y podemos precisamente distinguir de qué color es, pues bueno, de qué color es la luz que está reflejando el objeto que estamos viendo. Entonces, precisamente los conos, pues tenemos aproximadamente 6 millones de conos. Cada persona tiene aproximadamente esta cantidad. Y de bastones tenemos, curiosamente son más, 110 millones de conos. Entonces, está interesante. Sí. Y bueno, precisamente estos conos son los que, o sea, los de color, la mezcla entre los 3 tipos principales, que es el rojo, verde y azul, pues la combinación es lo que nos ayuda a ver pues toda la cantidad de colores que hay, ¿no?, en el mundo. Uh-huh. Sí. Y bueno, para todo esto, si a alguien como que se le aturdió el cerebro, porque hay algunas personas que si están más como inclinadas al arte o a la pintura, los colores primarios son rojo, amarillo y azul. El amarillo reemplaza el verde. Pero esto solo es en los sistemas R y B. El sistema que tienen nuestros ojos es otro, prácticamente con el que funcionan también monitores y celulares, que es el modo de RGB, que hay los colores primarios y son rojo, verde y azul. Órale. Entonces hay esa pequeña diferencia. Nuestro ojo funciona como las pantallas. Ajá. Más bien adaptamos las pantallas para que funcionaran como nuestros ojos, ¿no? Y que y que justamente vaya en el arte y la pintura lo que se considera es que son colores que no se pueden crear, digamos, artificialmente desde cero combinando colores. Uh-huh. Y existe esa diferencia, ¿no? Uh-huh. O para los que estén inclinados a la impresión, que es el cian, magenta y amarillo, pues también, ¿no? Son distintos como modelos de distintos colores primarios. Ajá. No todos tenemos los mismos colores primarios. Y de hecho, ahorita que lo dices, pues precisamente hay algunas personas que no tienen algunas, pues algunas células de diferentes, o sea, que interpretan los diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, precisamente hay esta cuestión del daltonismo, que pues a veces no ven, por ejemplo, el rojo y el verde, que les cuesta precisamente trabajo verlos. O que confunden tonalidades. Ajá, exacto. O sea, hay varias afecciones, ¿no?, que pues las personas pueden tener en este sentido. Incluso pueden haber personas que precisamente tienen 4 tipos de conos y les permiten ver muchísimos más colores. O precisamente que hay especies, o sea, de animales precisamente, que solo perciben 2 colores. O sea, precisamente el blanco y el negro. O precisamente hay otros que perciben mezclas de 3 o visiones tricromátricas. Uh-huh. Y que de hecho es el caso de los seres humanos, ¿no? O incluso las aves son capaces precisamente de tener 4 colores base. Entonces tienen visiones tetracromáticas. Las abejas incluso son capaces de distinguir la gama de colores de ultravioleta, porque precisamente pues, como decíamos, ¿no?, de la percepción de los colores de nuestro entorno precisamente nos ayudan a interactuar con él. Entonces las abejas que, claro, normalmente buscan polen y néctar, precisamente esta visión de colores ultravioleta les ayuda a poderlo ver con facilidad, a detectarlo, a pues interactuar más fácil con él, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo nuestro ojo capta de diferentes formas el entorno, ¿no crees?
Sí, que también se diferencia bastante por el sexo, pues muchas veces se suele saber que como que las mujeres tienen más ojo para los colores, y esto no es solamente como un mito urbano, de hecho sí existe, justamente porque estos receptores de luz, los conos sensibles al rojo y al verde, están en el cromosoma X, y al tener dos, la mayoría de las mujeres poseen una mayor capacidad de identificar matices. Y además, según estudios que realizó Israel Abramov, el cerebro femenino de hecho procesa la información cromática de una forma distinta debido a la influencia de pues cosas, por ejemplo, los andrógenos como la testosterona, que sí, las mujeres también tenemos, y que justamente hacen que pues veamos más tonos. Ajá. Así que sí. Incluso precisamente que por eso es menos común que las mujeres tengan precisamente esta de que tengan daltonismo, ¿no? Ajá. Porque precisamente por esto de los cromosomas que dices, pues no es tan común. Sí. Además de que hay colores, o sea, aunque nosotros vemos los colores y podemos pensar que pues vemos todos los colores que existen porque son los únicos como que entran en nuestra cabeza. Ajá. De hecho, no vemos todos los colores, ¿no? Uh-huh. El espectro visible que tenemos es bastante más reducido de lo que en realidad es en su totalidad. Entonces, claro, nuestra visión de los colores es bastante, pues eso, reducida. Además de que también tenemos como ciertas como ilusiones ópticas, por ejemplo, esto es lo mismo de que el rosa no existe. ¿Cómo que no existe? Pero sí, yo lo estoy viendo. Es que justamente pues el cerebro no puede interpretar la mezcla simultánea del rojo y el azul y lo que genera el violeta. Y como que se bloquea y entonces es como de no entiendo lo que está pasando, te invento el color, tienes rosa. Wow. Y pues sí, lo que sea que estén viendo rosa no es rosa. Dudas existenciales en el podcast. Oye, pero pues también el color tiene una influencia en las culturas bastante grande, ¿no? Sí, vaya, pues se puede considerar que tiene prácticamente el mismo origen que pues en el del maquillaje, ¿no? Que justamente son tinturas que se empezaron como a querer usar en todas partes y que pues obviamente tiene pues orígenes sumamente antiguos, pues se usaban tanto de forma simbólica, estética, cultural. Y ya en el Paleolítico, pues los grupos humanos utilizaban pigmentos para representar escenas, las famosas pinturas rupestres, incluso pintaban esculturas y que pues justamente son el antecedente de que pues la historia del color es prácticamente pues algo que nos ha acompañado desde que empezamos a formarnos como individuos humanos. Y que pues obviamente en sus inicios tenía un antecedente ritual, simbólico, se asociaba a la caza, a la supervivencia, se ha hablado que se retrataban en las pinturas justamente escenas que podían funcionar como testimonios, pero también como una especie como de tutoriales. Okay. Para las siguientes generaciones que pasaran por ciertos puntos, que supieran, por ejemplo, que en esa zona en algún momento se había podido cazar, y si se cazaba, ¿qué se podía encontrar? Okay. Si se podía cazar con una sola persona o tenían que haber varias, o si había depredadores. Entonces pues fue como un sistema de comunicación, ¿no? Y justamente como lo exploramos en su momento con el maquillaje, pues tuvo prácticamente la misma fuente, ¿no? Eran pastas pigmentadas que se podían adherir a las superficies, hechas con minerales, ocres rojos, amarillos, el carbón vegetal que generaba tonos negros, y que prácticamente con esos dos se genera como la paleta de colores que se llega a encontrar en las pinturas rupestres. Y ya con el desarrollo de las primeras civilizaciones, el uso de los colores se volvió muchísimo más complejo,
y sistemático en el antiguo Egipto, ya se empezaron a producir pigmentos con un alto nivel técnico y simbólico. Si escuchan algo de fondo es la lluvia, nos está lloviendo. Y vaya, los egipcios desarrollaron justo una gama de colores derivados de 3 fuentes principales: los minerales, las plantas y los animales. Y justamente entre los minerales más importantes estaba el ocre rojo, la malaquita para los verdes y el célebre azul egipcio, que fue de hecho uno de los primeros pigmentos sintéticos de la historia. Para eso tiene que entenderse que un pigmento o cualquier cosa sintética no quiere decir que sea hecha en un laboratorio. Vaya, actualmente sí, ¿no? Pero en su base es algo que no encuentras naturalmente y que tú creas pues artificialmente como ser humano, con distintos componentes minerales que pues a final de cuentas, o vaya, naturales, que a final de cuentas de eso se deriva todo lo que conocemos ahorita, ¿no? Claro. Y que pues justo el dominio del color dentro de los egipcios fue bastante notable y se detecta todavía en jeroglíficos, en estatuas, vaya, en toda su historia, ¿no? Y pues así continuó en el Mediterráneo, por ejemplo, con el famoso púrpura de Tiro, que se obtenía a partir de glándulas de moluscos marinos y era un proceso muy costoso que justamente hacía que fuera un símbolo de poder y exclusividad que solo estaba reservado para la realeza y las élites políticas. Era un morado muy intenso y que llegó a ser retratado en algunas representaciones, incluso en películas que hablan de esta época, pues se ven las túnicas moradas únicamente en la élite, porque era algo muy complicado y algo muy tardado. Y justamente estos colorantes vibrantes y naturales demostraban cómo el valor del color no solo dependía de su belleza, sino también de la dificultad de cómo se obtenía, del procesamiento y de su impacto a la vista. Es decir, entre más impactante fuera un color, más lo querían tener las personas. Oh. Y ya en la Edad Media y el Renacimiento, el uso de pigmentos iba evolucionando y se desarrolló ya el comercio como tal y la expansión por las rutas globales. Y uno de los pigmentos más conocidos fue el azul ultramar, que se obtenía del lapislázuli, que es una piedra semipreciosa que se extrae principalmente de las regiones más remotas de Afganistán. Al menos en esa época eran muy remotas. Y su proceso para transformarlo en pigmento era extremadamente complejo y lo convertía en uno de los materiales más caros de la pintura medieval y renacentista, incluso llegando a valer más que el oro en algunos periodos. Órale. Y justamente por esto fue considerado como algo que era reservado para detalles importantes, como los mantos de figuras religiosas en obras de gran valor y simbolismo, como se puede ver en 2 casos que son los más conocidos, que es la obra de la Dama de Armiño de Leonardo da Vinci, conocido como la primera Mona Lisa, su primera Mona Lisa, y la Anunciación de Fra Angelico. Y ya a lo largo de la historia pues comenzaron a producirse no solo a partir de recursos naturales, sino cada vez con procesos químicos más controlados. Y ya a partir de esto, las industrias como la textil, la pintura, la impresión, al notar que había más colores, más estables, baratos y accesibles a gran escala, principalmente gracias a la famosa industrialización, y fue que fue un avance que consiguió, si bien nuevas problemáticas, especialmente relacionadas a ámbitos ambientales, también pues fue bastante enriquecedor para la industria, por ejemplo, de la imprenta, de la ilustración, que ahora tenían muchísimas más gamas que ofrecer y por ende retratos muchísimo más fieles, ¿no? Ok. Oye, pero está curioso porque precisamente uno si ve como el entorno, yo por ahí vi que los días actuales
o nuestra ropa, los coches, nuestra decoración de las casas, ya no suele ser tan colorida precisamente, ¿no? Ajá. O sea, es curioso que a pesar de que pues tengamos ya la tecnología, digámoslo así, para poder crear colores muy similares a lo que pues vemos en la naturaleza, nuestro entorno se va volviendo cada vez más, pues menos colorido, ¿no? Ajá. Y de Lo cual hecho, es también curioso porque justamente era lo que se buscaba en la antigüedad, ¿no? Ajá. Que fuera impactante a la vista. Sí, En la sí. naturaleza sería que nos viéramos lo más venenosos posible. Y de hecho, pues entiendo que exactamente pues las formas de cómo generar estos colorantes, precisamente decías, ¿no? Tienen un impacto ambiental. Y es que precisamente la industria de los textiles, pues claro que necesita colores, ¿no? Y es una de las más perjudiciales. Sí, la verdad es que en realidad todas las industrias Claro, de los claro. colores. Está justamente Ok, el ajá. caso, por ejemplo, que hablamos en su momento en el de los plaguicidas, del verde de París. Ajá. Que justamente fue usado para textiles, para paredes, para manteles, para todo, y que vaya, era un verde muy intenso. De hecho, si puedes como rememorar películas de antes de, por ejemplo, Disney, que figuras como villanos, principalmente Maléfica, por ejemplo, siempre están rodeados de una aura verde. Y se asocia el verde al peligro, a lo malo. Justamente tiene la raíz en este verde. Oh. Que se quedó como verde es malo y venenoso, porque justamente hay muchas personas que se lo cuestionan, ¿no? Si el verde es lo más común en la naturaleza, Ajá. porque usualmente, por ejemplo, vemos una bebida verde o vemos algo verde y automáticamente como que es como de... me lo pensaría antes de estar cerca de eso. Tiene el origen en este verde, que justamente generó como tanto pavor cuando se dieron cuenta de que pues era veneno, era arsénico, que justamente se instaló en el imaginario como que era un símbolo de peligro, un símbolo de algo de lo que deberíamos alejarnos. Pues justamente provocaba daños en el sistema nervioso, en el hígado, riñones, la piel. Era cancerígeno en exposiciones prolongadas, y esto se repite en la mayoría de los colores que se usaron para las casas. Oh. También, por ejemplo, de hecho, si una casa fue construida antes de 1978 y tiene blanco o amarillo, es probable que su pintura esté basada en plomo, que justamente se llamaban blanco de plomo o el amarillo de cromato de plomo, que ya desde su nombre nos anunciaban que no era así como que muy sano. Y justamente tenían un impacto muy fuerte, y mucha de la industria de la pintura de casas y viviendas, que también durante mucho tiempo ciertos colores, que tu casa estuviera pintada de ciertos colores era también como símbolo de élite. Pues esos colores también eran venenosos. Por ejemplo, este caso que, vaya, por ejemplo, a diferencia de otros contaminantes, el plomo no se degrada tan fácilmente dentro del ambiente, y esto a su vez provoca una contaminación persistente que afecta a generaciones enteras dentro de ecosistemas. Y ni hablar de las casas, ¿no? De hecho, pueden conseguir un kit que es como para detección de plomo, que, vaya, si tu casa justamente tiene que cumplir ciertos requerimientos para que pueda ser como sospechosa, pero aún así, o sea, es un kit que venden porque pues es inofensivo, ¿no? Que justamente es que si tú sospechas que una parte de tu casa está pintada con pintura con plomo, puedes raspar la pintura, usas ese kit, y si se pinta de un tono rosado, irónicamente, quiere decir que tiene plomo. Wow. Y pues vaya, muchas personas también tuvieron un daño bastante fuerte, porque puede causar daños cognitivos y neurológicos, problemas cardiovasculares, afecciones renales, alteraciones en la sangre, o incluso infertilidad o problemas dentro de los embarazos.
Oye, pero, o sea, además de que pues se contamine nuestro entorno en donde vivimos y nuestros cuerpos, pues también hay varias afectaciones, por ejemplo, en el agua, ¿no? O en el suelo. Sí, justamente como el plomo no puede como procesarse tan fácilmente, es bastante pues complicado tener una buena gestión, y también como la mayoría de estos casos ocurrieron hace tanto, por ejemplo 1978, que fue cuando se fue deteniendo, no hay investigaciones suficientes y de hecho sería bastante interesante tenerlas, de qué tanto ha afectado a través del tiempo, porque obviamente esto no es algo que pues se te olvide y pues ya, pasó. Ya. Ligándolo un poquito, ¿verdad?, a nuestro episodio pasado. Sí, y pues siguieron existiendo los pigmentos a base también de cromo. Los cromatos, que de hecho, por ejemplo, los cromatos que no son estables, y del plomo no hay una cantidad segura a la que puedas estar expuesto. Eso quiere decir que incluso la más mínima cantidad te puede afectar. Sí, claro. Y justamente fueron utilizados también para principalmente amarillos y verdes, que irónicamente también a veces vemos el amarillo y no es para muchos un color muy atractivo, o sea, justamente como detección de peligro. Uh-huh. E irónicamente también en la naturaleza esos colores son los que alertan que un animal es potencialmente peligroso. Precisamente. Pues es que, ¿sabes? Está curioso porque además de que los colores en nuestro entorno pues se han ido reduciendo, resulta que también en la naturaleza. Porque vaya, sabemos que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, para las abejas, que el polen, que el néctar tengan cierto color, les ayuda precisamente a detectarlo. O como dices, si un animal tiene cierto patrón con ciertos colores, también pues es signo de peligro, ¿no? Y se ayuda precisamente a que pues no muera por un depredador. O incluso, por ejemplo, todos los animales que tienen este patrón de iridescencia, también precisamente sirve para, por ejemplo, pues camuflajearse o atraer precisamente a parejas para precisamente reproducirse, para también defensa y también incluso para termorregularse. Entonces, es curioso que precisamente en Europa encontraron que un pajarito, que es precisamente el herrerillo, que es muy común precisamente en Europa y en Oriente Medio, notaron que en los últimos 15 años han disminuido sus paletas de colores. Ajá, o sea, la saturación dentro de sus colores. Exacto. Y que precisamente de repente tampoco ya no es tan variado, ¿no? O sea, precisamente este pajarito suele tener colores amarillos, azules, blanco, negro. Y precisamente se considera que los factores ambientales asociados precisamente al cambio climático, a la crisis climática y a la contaminación, y también precisamente a la pérdida de hábitat, pues lo ha llevado a que precisamente pues cada vez se vaya haciendo más monocromático. Y esto también tiene que ver precisamente porque los científicos dicen que si un pajarito es muy colorido, no es tan fácil camuflajearse, por ejemplo, ¿no? Y vaya, es curioso porque pues uno pensaría, sabemos, los pájaros tienen normalmente una gran cantidad de colores precisamente para hacer su ritual de apareamiento, y pues entonces si ya no tienen tantos colores, si precisamente se corren más riesgo de ser cazados porque ya su hábitat es más reducida. Precisamente estas cuestiones son curiosas, ¿no? O sea, sí. Resulta que sus colores naranjas, amarillos, precisamente los obtienen pues de una dieta que es rica en carotenoides, y precisamente por esta reducción de su hábitat es muchísimo más difícil obtenerla de repente, ¿no? Y pues vaya,
es triste que precisamente hasta nuestro entorno y la naturaleza pues esté cambiando, ¿no? Claro que hay otros casos. Por ejemplo, hay uno que es de otro pájaro, que de hecho es un halcón ratonero, y este también está habitando zonas de Europa, y normalmente suele ser negro, blanco, café, y han notado que precisamente los ejemplares más bien están optando, o más bien la mayoría de ellos está teniendo ahora colores más bien marrones, ya no tanto cafés, ya no tanto blancos. Este ejemplar más bien lo estaba estudiando precisamente una universidad en Alemania, y está curioso porque dice que no está precisamente ligado, o que todavía no hay evidencia suficiente para poder decir si la reducción de colores de esta especie está ligada al cambio climático, pero que definitivamente está disminuyendo la cantidad de colores que ellos tienen. Entonces, vaya, claro que no solamente nosotros está cambiando la cantidad de colores que hay, sino también en la naturaleza, ¿no? Y de hecho, haciendo un mundo más gris. De hecho, sí, técnicamente sí se está haciendo. Sí. Y está bastante triste eso, ¿no? Sí. Y pues precisamente es bastante curioso porque, vaya, si los animales cambian de color, incluso hasta el océano, han visto estudios, por ejemplo en la NASA, han visto que el color del mar cada vez es más verde. Y de hecho, si comparas la foto que apenas tomó la misión de la NASA de la Tierra comparada con la última, los colores de la Tierra son más grises. Ajá. O sea, son más opacos, son más oscuros. Y es que también esto de la naturaleza está ocurriendo porque vaya, se ha hablado mucho que cada vez las especies se están encontrando más en las ciudades, ¿no? Que esto pues no es por obra de magia ni nada, ¿verdad? Es porque están perdiendo su hábitat. Ajá. Pero pues obviamente un sistema que busca sobrevivir busca camuflajearse, y actualmente ya no permitimos que haya tantos colores tan vibrantes dentro de las calles. Si nos damos cuenta, las paredes suelen ser de un tono crema, muy ligero, casi tirando a blanco, los techos cafés. Se ha como romantizado mucho la idea de eso, ¿no? Que incluso se ha visto incluso en muchos pueblos que antes eran muy coloridos de México, que fueron declarados pueblos mágicos, y que gracias a eso tienen todos la misma estética. que es irónico, ¿no? Porque vas a cualquier pueblo mágico y no distingues uno de otro. Que son las paredes blancas o colores cremas tirándole a blanco, y los techos marrones. Con tejas. Y los edificios, ¿de qué color son? Pues suelen ser color gris. Sí. Y ya sea porque no se invierte en la pintura, porque es más barato, por muchas cuestiones, vaya, suelen ser de color gris. Y los colores en sí de la ciudad son muy grises, han representado siempre como muy grises, y es que lo son. Incluso igual en los coches, ¿no? O sea, hay muchos coches que son blancos, grises, azul oscuro, pero así como que te encuentres que te encuentres un verde chillante en un coche así en la calle, o sea, es muy extraño. Déjate un verde chillante, un verde. También, sí, o sea, incluso todavía los rojos medio abundan. Ajá. Pero cada vez son los menos. O un azul cielo, un amarillo, un naranja. Porque en realidad, o sea, tenemos literalmente miles de colores, y parece que dentro de las opciones de coches te presentaran 3, ¿no? Uh-huh. Entonces, y vaya, sí lo puedes cambiar al color que tú quieras, ¿no? Pagando porque te pinten el coche, cosa que pues muchos no quieren hacer. Ajá. Y que justamente al volver las ciudades de estos colores cada vez más grises, esto provoca que la fauna, al querer sobrevivir dentro de un entorno que no es su hábitat, que son las ciudades, pues adopten colores más grises para camuflajearse. Es una técnica, porque fue justamente lo que se puede ver que pasó con los
con los osos polares. En realidad, como tal, la especie no existía hace mucho tiempo. Nada más existían los osos cafés. Pero hubo uno con una alteración del albinismo. Dentro de las zonas más heladas, ¿quiénes sobrevivían? Los blancos, porque se podían camuflajear. Y a raíz de eso existen los osos polares. Y miles de años después, con la evolución y todo, existe ya como una especie establecida. Sí. Entonces, pues eso es algo que pasa naturalmente en la naturaleza y que podría volver a ocurrir cientos de veces para un lado o para el otro, porque justamente en la naturaleza solo existe una ley y es la de sobrevivir. Claro, sí, y de hecho pues, o sea, no solamente las ciudades están cambiando a tonos más neutros, digámoslo así, sino que por ejemplo el océano que insisto, se está volviendo más verde, ¿no? Incluso también, ahorita que mencionaste al oso polar, pues incluso pues sabemos que estas zonas del mundo normalmente son blancas, ¿no? Y precisamente también por el cambio climático, pues vaya, cada vez la zona pues es más bien verdácea, ¿no? Porque pues ya está creciendo ahí precisamente vegetación que normalmente no tendría que estar ahí. De hecho, precisamente universidades británicas como la de Exeter han calculado que precisamente la vegetación ha aumentado el 30% en los últimos años, del 2016 al 2021. Entonces, claro, eso podría pintarse medio bueno, ¿no? Pero pues si lo piensas un poquito más, pues está derritiendo el hielo, entonces ya no es bueno, ¿no? No debería de existir ahí, punto. Exacto. Incluso también se ha concluido que precisamente por investigaciones de la Universidad de Clemson, que las plantas están cambiando de color para protegerse también de los cambios de temperatura. Sí, que es el mismo caso que el de los animales, están buscando sobrevivir. Exacto, y que lo tengan que hacer es un poco drástico, ¿no? De hecho, incluso lo podemos ver con los diferentes tonos de piel que existen. O sea, existen diferentes tonos de piel dentro de los humanos justamente como una técnica de supervivencia, porque en ciertos lugares con menos recursos generar tanta melanina para poder tener un color de piel oscuro, que era el del origen de la humanidad, era simplemente insostenible, porque justamente el cuerpo tenía que esforzarse en sobrevivir, en usar sus recursos para cosas más importantes. Entonces, justamente desde ahí podemos ver que los tonos que podemos ver y que existen dentro del mundo y que podemos ver tan fascinantes son justamente una técnica de evolución, una técnica de sobrevivir. Sí. Una planta no se va a estar esforzando en estar verde y hermosa como siempre la vemos y siempre la recordamos, si muy apenas tiene los recursos y la temperatura para seguir con vida. O precisamente este cambio de estaciones que también hay, ¿no? Precisamente en bosques o en los árboles, que se pueden notar mucho que en zonas un poco más frías precisamente se ve el cambio del verano al otoño, ¿no? Que precisamente se empiezan a poner todos naranjas, todos pues de diferentes colores. Y de hecho, precisamente otra universidad, la Universidad de Belmont, precisamente concluyó que más bosques ya ahora se ven marrones y tienen menos variedad de colores precisamente en esta época del año, porque resulta que las hojas necesitan que la temperatura baje, que haya noches frías, y pues con el cambio climático pues ya esto es menos habitual y entonces no cambian de color. Entonces precisamente están pasando como a colores pues no tan vibrantes, ¿no? Que obliga aún más a los animales a camuflajearse. Ajá, exacto. Es que es una y otra vez lo mismo. Por ejemplo, el tigre de Bengala lo podemos ver naranja, pero si lo vemos en su entorno ni se ve. El leopardo de las nieves igual, o sea, lo podemos ver, si lo viéramos en un prado verde, se ve perfectamente, ¿no? Pero si lo vemos en su entorno natural, o sea, no lo ves hasta que ya lo tienes encima. Claro. Y así se ha repetido una y otra vez, o sea, es un método de supervivencia, son los colores que han mantenido vivos a generaciones y generaciones de vida dentro de la Tierra. Y si cambian precisamente los ciclos que pues todos estos organismos tienen,
cambian también, ¿no? Y esto causa muchas veces desequilibrio porque sabemos que los seres, y pues, o sea, no me refiero solamente a los animales, sino también a la flora, pues tenemos esos ciclos y dependencia entre uno y el otro. Entonces, si por ejemplo el fitoplancton del océano ya se ve alterado precisamente por la temperatura y ya no hace las mismas funciones precisamente del ciclo del nitrógeno, y pues al final el fitoplancton es el primer eslabón de la cadena alimenticia, pues entonces, ¿qué pasará precisamente con todas las especies que se alimentan de este? Y después esas especies del depredador primario y así, ¿no? Entonces, vaya, precisamente es una cosa peligrosa porque precisamente nos podría llegar a nosotros, ¿no? Recordemos que nosotros estamos hasta arriba de la cadena alimenticia, entonces si no hay fitoplancton o las condiciones ya no son adecuadas para que éste pueda sobrevivir, ¿qué pasará con nosotros? Y pues ahorita precisamente son los primeros insights que precisamente la naturaleza misma nos está dando, que es el cambio del color de los océanos, ¿no? De hecho, precisamente el MIT dice que esta alteración podría seguir, e incluso para el año 2100 el océano podría tener un color completamente diferente al que ahora tenemos. Y irónicamente, uno de los culpables también son los colores. Que son justamente los colores que conocemos que han pintado nuestro mundo, ¿no? No estamos diciendo que tendríamos que seguir yendo a un mundo cada vez más gris. No. Pero justamente el mal uso de los conocimientos que de pronto se explotaron sin ver qué consecuencias había detrás, provocó muchos problemas que actualmente se ven en ecosistemas. Y nuevamente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, el problema en un ecosistema es el problema de todos. Sí. Y justamente va incrementando los gases de efecto invernadero. A mí me parece muy curioso que yo he visto muchas personas que de pronto dicen, es que hay mucha materia orgánica, ¿cómo la materia orgánica va a generar un gas de efecto invernadero? ¿Qué tiene eso que ver con el cambio climático, no? Que o sea, muchas personas lo ven así, que ciertos desechos que se extraen de pigmentos naturales, por ejemplo la grana cochinilla, pigmentos que se puede sacar incluso del pimiento, la jamaica, otros que pintan muchísimo. A final de cuentas, como hablamos en su respectivo episodio de los desechos orgánicos también necesitan un proceso o van a terminar pudriéndose y generando gases de efecto invernadero. Sí, pero, o sea, voy de acuerdo, pero definitivamente creo que el problema mayor aquí son las industrias y los colores o los pigmentos que son químicos, ¿no? También. Esos son los principales, esos no tienen ninguna duda. Y que justamente, por ejemplo, durante la industrialización de los tintes durante la Revolución Industrial, en especial en regiones, por ejemplo, de Europa, Reino Unido y Alemania, las fábricas descargaban como si nada directamente los residuos líquidos cargados de compuestos químicos a los ríos cercanos. Estamos hablando de arsénico, de plomo y de otros tantos químicos que no es como que estemos hablando de las cosas más sencillas de limpiar de cuerpos de agua, ¿no? Esto sin ningún tratamiento, obviamente. Los vertidos incluían anilinas sintéticas, sales metálicas, subproductos del carbón utilizados para fijar los colores en los tejidos. Y vaya, pues con el tiempo... Por eso a lo mejor prohibieron en una época precisamente bañarse en los ríos, ¿no? Sí. Probablemente. De hecho, algunos ríos llegaron a presentar colores intensos de azul, rojo o verde. No estamos hablando de un verde bonito ni de un azul bonito, o sea, de un azul completamente sintético, nada más por lo que vertían. Y esto se ha repetido una y otra vez, ¿no? Y incluso en la actualidad se sigue repitiendo.
Incluso nuestras pinturas hoy en día no son tan seguras. Se ha hablado incluso que cuando pintas el interior de tu casa, que no estés expuesto a la pintura secándose, al olor de la pintura secándose, que la dejes reposar. Depende mucho, unos son 24 horas, 48 horas, incluso 72. Hay algunos que de plano te dicen casi que si respetas tu salud, que pintes tu casa y no te aparezcas por ahí en una semana. Sí, o sea, ni fumigando. Sí, cierto. Te dicen algo así. Entonces las pinturas actualmente tampoco es que digas, uy, ya son la meta de lo que queremos lograr en pigmentos. Qué loco. Ajá. Voltea discretamente a la pared. Y que pues, aunque no lo queramos, el desgaste, el sol, el tiempo, sigue haciendo que, como en tantos otros casos, los químicos vayan saliendo de literalmente las paredes y vayan afectando a las personas. Como bien provocó en su momento el plomo, obviamente ahora no son químicos tan fuertes, pero aún así son químicos acumulativos. Oye, pero, o sea, ahorita también en la actualidad hay otros pigmentos que pues son más amigables, ¿no? Con nuestra piel, con nuestro entorno y con todo, como es justamente, justamente estos casos de que se están buscando pigmentos con grana cochinilla, que ya hemos hablado en otros episodios, que es un parásito del nopal, que cuando se trata puede sacar de ahí rosa, rojo, morado, violeta, y hay otros tantos que también generan distintos colorantes que son bastante intensos, que justamente, una de las iniciativas más representativas del cambio que se está buscando para redirigir la industria del color es la industria francesa Pili, que ha desarrollado pigmentos y colorantes biobasados utilizando procesos de fermentación industrial combinados con química orgánica. Y según estudios que ellos mismos generaron, la industria del color es responsable de aproximadamente 200 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que lo convierte en uno de los sectores químicos con mayor impacto climático directo. Por ejemplo, tienen un caso que es el ecoíndigo, que sustituye al índigo petroquímico que es utilizado en distintas industrias, y esto sin perder el rendimiento industrial del color ni obviamente su intensidad, porque justamente lo que se quiere es como que se tenga la misma intensidad sin que tenga el mismo daño. Claro. También hay otra empresa que se llama Stony Creek Colors, que igualmente ha recuperado el uso del índigo natural mediante un sistema agrícola regenerativo, a diferencia de otros modelos industriales tradicionales. Y justamente esta compañía trabaja directamente con agricultores para cultivar plantas de índigo en sistemas de rotación de cultivos para mejorar la salud del suelo, es decir, que no sea un suelo únicamente con un monocultivo, sino que tenga pues variación. Esto también se repite en Europa con la empresa Archroma, que desarrolló la línea Earth Colors, o la traducción colores de la tierra, que convierte residuos agrícolas como las cáscaras de la almendra, restos de madera o subproductos vegetales en pigmentos funcionales para la industria textil, en un modelo que obviamente representa una transición más clara hacia la economía circular. Y aunque sí manejan el concepto de residuo cero, también hay que admitir que ninguna industria va a tener jamás residuo cero, ni tampoco contaminación cero. Esto no... Bueno, podrías hacer acciones para simular una... Sí, pero aún así cualquier acción nunca va a tener, en su núcleo nunca va a tener ese sistema cero. No quiere decir que se deje de intentar, sino que justamente perseguir que sea cada vez lo menos posible, ¿no? Y si puedes hacer estas dinámicas que han hecho muchas industrias para decir, es que yo estoy ayudando ecológicamente aquí también para que ya pueda parecer que solventé, pues perfecto.
porque aún así funciona, ¿no? Aún así es necesario. Pero pues sí. Y también hay iniciativas como Ilanga, que está explorando el uso de residuos alimentarios como cáscaras de cebolla, aguacate o café para generar pigmentos naturales también destinados a textiles. O aquí en América Latina, la empresa mexicana de industrias de Pinza, que ha trabajado durante décadas con pigmentos naturales derivados de flores como el cempasúchil, el achiote o el pimiento rojo, y que justamente son utilizados para la industria alimentaria, porque también ese es un punto muy importante. ¿Qué mejor que saber que si un alimento está coloreado, esté coloreado naturalmente? A que sean colorantes alimenticios que no sabes ni de dónde llegaron. Como el rojo, que es altamente tóxico. Ajá, que ya prohibieron porque es cancerígeno y casi dijeron que es como la peste enfrascada que vamos consumiendo en refrescos y en absolutamente todo como 30 años. Por si ya no ven cosas rojas en el súper. Ajá. Claro, nosotros no estábamos aquí, ¿verdad? Pero crecimos consumiéndolo. Y que de hecho actualmente ya está prohibido, y de hecho México fue de los últimos países en prohibirlo porque ya casi todos lo habían prohibido. Pero pues sí, o sea, si de pronto tuvieras un colorante en el supermercado que está hecho naturalmente, que tú puedes, porque sí, hay que admitir que, por ejemplo, en repostería o en algunos casos tú quieres colores intensos. Claro. No quieres el color que te va a dar, colorearlo tantito con igual y concentrado de Jamaica u otros métodos. Quieres un color intenso y eso está perfectamente bien, es completamente normal, pero saber que lo estás haciendo con un método que está usando productos que de cualquier manera eran alimenticios, obviamente productos que no alteran el sabor de las cosas, que aún así hay muchos colorantes que alteran el sabor de las cosas, que vaya, tú sepas que no estás consumiendo el rojo 30. Precisamente. Y pues también hay varias formas de ver o hacer el mundo más colorido, ¿no? Por ejemplo, también está ahora muy de moda lo de la precisamente arquitectura sostenible, que pues ahora quiere poner interiores de precisamente colores que pues además de que sean estéticos, también tengan una función pues psicológica, porque sabemos que los colores también impactan nuestro estado de ánimo, y que también precisamente tengan propiedades físicas interesantes, ¿no? Por ejemplo, de reflexión o absorción del calor, porque de hecho precisamente hay algunos tonos que son claros, y que pues los colores claros, pues si uno los pone en una casa que tiene o que está en un entorno cálido, precisamente se puede reducir el consumo de energía, porque normalmente pues sabemos que en este tipo de entornos se suele consumir mucho energía en el aire acondicionado. Entonces, si precisamente se ponen tonos claros, se refleja el calor y pues claro que se reduce entonces el consumo energético. O en contraparte, en climas fríos más bien se utilizan los tonos oscuros para precisamente captar pasivamente el calor solar, ¿no? O por ejemplo también tenemos la paleta terrosa y neutra con tonos, por ejemplo, de arena, terracota, beige, taupé, que precisamente reducen la necesidad de iluminar artificialmente pues el entorno y así poder maximizar la luz natural. Claro que eso también pues reduce energía para que se necesite consumir en las noches. O también, por ejemplo, que vaya, tú sabías, Emi, que seguro sí, que los colores verdes, azul cielo, colores lavanda, precisamente pues tienen esta función de que nos ayudan a disminuir los niveles de estrés. Incluso podemos tener una mejor calidad de sueño por estos, o también brindar simplemente una sensación de frescura y simplicidad. De hecho, también, por ejemplo, el azul, contrario a lo que se cree, porque hay una expresión en inglés que cuando dices I feel blue es que te sientes triste. Pero cuando ves el azul,
te alegras, o sea, Exacto. generas dopamina. Sí. Uy, y ahorita que dices eso de la dopamina, precisamente hablando de que nos estamos descolorificando, descoloreando, ajá. Pues precisamente esto también tiene, como decíamos, impactos a nivel psicológico, ¿no? Y en nuestra cultura. De hecho, cuando precisamente los tonos grises, blancos, beige predominan en nuestra ropa, en los autos, en las fachadas de las casas, en nuestras paredes, ¿no? Pues precisamente se reduce el estímulo visual, porque precisamente carecemos de colores. Y pues esto puede provocar apatía, tristeza, incluso hasta algún tipo de depresión. Entonces, precisamente, creo que está interesante que se puedan volver a considerar los colores dentro de nuestra vida cotidiana, porque además, si lo llevamos un poco más al tema de la naturaleza, un entorno que tiene variedad de colores, básicamente eso significa que es un entorno que es altamente biodiverso, ¿no? Uh-huh. Porque pues hay una gran cantidad de insectos, de árboles, de flores. El cielo se ve también muchísimo más lindo, ¿no? Entonces, precisamente esto pues representa que el entorno está equilibrado, ¿no? Que es un entorno sano. Incluso las hojas que están marchitándose y se tornan precisamente de otro tipo de color. O sea, creo que precisamente nuestro entorno nos invita a que reconsideremos y veamos y nos inspiremos a precisamente traer ese mundo colorido de regreso a nuestro entorno, ¿no crees? A nuestro entorno diario del día a día. Y de una manera saludable, de la manera más, pues, con el origen más natural posible. Nuevamente, no por eso hay que descuidar la industria natural, ni porque algo diga natural debemos decir, gestionan bien sus residuos. Claro. O manejan bien el residuo de agua. Cuidado con el greenwashing. Sí, siempre es importante verificar, no solo que consumamos algo que afirma ser biodegradable, que se consume fácilmente en compostas, que es completamente natural, 100% reciclado. Duden principalmente del 100% reciclado. Sí. Que ninguna industria, por buena que se venda, tendríamos que confiar, porque justamente esa confianza que se les ha tenido ha generado la mayoría de los problemas que tenemos ahorita. Así es. Entonces, pues los colores básicamente son vida. Sí. Si se hacen, claro está, adecuadamente. Sí, y hay que salvar los colores, pensando mejor en cómo usamos y producimos los colores. Precisamente, para que no se acaben los colores de nuestro entorno. Sí. Y optemos por ciudades más coloridas. ¿Qué tiene de malo? De hecho es bastante lindo, ¿no? Sí. Y ropa también. Por pueblos más diversos, por ropa más diversa. Sí. Nadie nos detiene. Precisamente. Pero pues sí, así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.